Hola a todos. En la lección del día de hoy vamos a resolver problemas usando proporciones y esta es la parte 2 de la lección. Vamos a hacer el proceso y responder a la pregunta. El problema número 1 dice, en una panadería con 80 kilogramos de harina se produce 120 kilogramos de pan. ¿Cuántos kilogramos de harina serán necesarios para hacer 90 kilogramos de pan? Como siempre en este tipo de problemas, observamos cuáles son esas dos cosas que estamos comparando y en este caso estamos comparando la cantidad de harina a la cantidad de pan. Las dos están medidas en kilogramos. Entonces es muy importante de hacer la diferencia que uno habla de kilogramos de harina comparado a los kilogramos de pan. 80 kilogramos de harina produce 120 kilogramos de pan. La pregunta es, ¿cuántos kilogramos de harina? Sería lo que tengo aquí en rojo. No conozco cuántos kilogramos de harina se necesitan para hacer 90 kilogramos de pan. Y tengo los dos con su color correspondiente. Y ahora escribimos una proporción usando palabras. Entonces, en esta proporción vamos a decidir cómo escribir cada una de las razones y puedo, por ejemplo, escribir los kilogramos de harina en el numerador con el correspondiente número de kilogramos de pan en el denominador. Lo mismo para la otra razón, en el lado derecho seguimos el mismo formato del lado izquierdo. Los kilogramos de harina en el numerador y los kilogramos de pan en el denominador. Recuerde que usted puede escribir en otras formas una proporción que también sea correcta. Esta no es la única forma de escribir una proporción correcta, pero eso lo expliqué en el video anterior. Así que vamos ahora a reemplazar cada uno. Entonces tenemos lo siguiente. Son 80 kilogramos de harina. Son 80 para producir 120 kilogramos de pan. Y los kilogramos de pan correspondiente al 80, van en el denominador. De acuerdo a la razón que tenemos aquí. Luego para la otra razón, kilogramos de harina, no lo conocemos porque dice cuántos kilogramos de harina, así que es esta parte que lleva la variable que representaría el número de kilogramos de harina y en el denominador va el número correspondiente de kilogramos de pan, que en este caso es 90. Si 80 kilogramos de harina producen 120 kilogramos de pan, ¿cuántos kilogramos de harina se necesitan para producir 90 kilogramos de pan? Y multiplicamos en cruz, en este caso, el 120 multiplica con la X y el 80 con el 90. De esta forma obtenemos 120 por X igual a 80 por 90
y eso es 120x igual a 80 por 90, que son 7200. Y por último dividimos para 120 en los dos lados. Y así x es igual a 7200 dividido para 120, que es 60. Recuerde que cuando pone usted 1200 en la calculadora no tiene que escribir la coma de los miles, nada más los números. Entonces esto es el valor de x que estábamos buscando, que son kilogramos de harina. Por lo tanto, lo voy a escribir también aquí, 60. Estos son kilogramos de harina. Y por último, respondemos a la pregunta: ¿cuántos kilogramos de harina son necesarios para hacer 90 kilogramos de pan? Podemos decir lo siguiente: para hacer 90 kilogramos de pan son necesarios o se necesita 60 kilogramos de harina. Y así terminamos el problema número 1 y continuamos al segundo problema, que dice: 3 cucharaditas de azúcar contienen 50 calorías. ¿Cuántas calorías hay en 21 cucharaditas de azúcar? Lo que estamos comparando en este caso son el número de cucharaditas al número de calorías, en donde 3 corresponde a 50. Y para la segunda razón le pregunta cuántas calorías. No sabemos el número de calorías que corresponde al color verde que usé acá arriba, entonces no sabemos cuántas calorías hay en 21 cucharaditas. Escribimos entonces la proporción usando palabras y es lo siguiente. Necesito que esto sea más largo, porque arriba voy a poner yo el número de cucharaditas y abajo el número de calorías. Lo mismo para el otro lado, el número de cucharaditas en el numerador. Y el número de calorías en el denominador. Ahora reemplazamos. Son 3 cucharaditas que contienen 50 calorías, entonces es 3 con 50. Y para la otra, sí tengo el número de cucharaditas que va en el numerador, son 21. Y lo que no tengo es el número de calorías que contiene las 21 cucharaditas, por lo tanto, aquí es en donde va la variable, porque lo que no conozco es el número de calorías. Multiplicamos en cruz, el 3 multiplicaría con la x, el 50 con el 21,
y así nos quedaría 3 por x igual a 50 por 21, lo cual es 3x, y 50 por 21 es 1050. Y por último, dividimos para 3. Y ahora, haciendo la división, recuerde que en la calculadora no debe de colocarle ni un punto ni una coma, nada más los números. Son 1050 dividido para 3 y eso es 350. Y recuerde que lo que no conocemos son las calorías aquí, así que esto es 350 calorías. Y ahora respondemos a la pregunta que dice, ¿cuántas calorías hay en 21 cucharaditas de azúcar? Respondemos, en 21 cucharaditas de azúcar hay 350 calorías. Así terminamos el problema número 2 y vamos al último problema, que es el siguiente, que dice, un árbol proyecta una sombra de 26 pies de largo. Al mismo tiempo, un niño de 4.5 pies de altura proyecta una sombra de 12 pies de largo. ¿Qué altura tiene el árbol? Este problema ya no está tan directo como los que tenemos arriba, pero aún así no es tan complicado buscar cuáles son esas dos cosas que estamos comparando. Y lo que en este caso estamos comparando es la altura con el largo de la sombra. Las dos cosas se miden en pies. La altura del niño es 4.5 pies y la sombra que proyecta el niño es 12 pies de largo. Entonces, las dos cosas las estamos midiendo en pies, pero son dos cosas diferentes, altura y sombra. Entonces tenemos la información completa para el niño. ¿Cuál es su altura? Que lo voy a poner aquí con rojo. La altura es esa. Y la sombra que corresponde a esa altura es de 12 pies. Sin embargo, no tengo todo completo para el árbol. Para el árbol dice qué altura tiene el árbol. La altura la hemos puesto en rojo, le voy a colocar aquí también en rojo. Esto es lo que no conozco. ¿Cuál es la altura del árbol? Pero sí conocemos la sombra que proyecta el árbol, que son 26 pies de largo. Entonces, aquí sí hay que poner mucha atención. Esta segunda oración completa le da la información del niño, mientras que la información del árbol está separado en la primera oración y la última pregunta. Pero ya tenemos claro lo que estamos comparando, así que vamos a escribir la proporción usando palabras. Lo que estamos comparando es altura y sombra. Y al otro lado escribimos de la misma forma, altura y sombra. Vamos a empezar con la altura del árbol, vamos a decir. La altura del árbol, así que vamos a usar la primera razón para poner la altura y la sombra con relación al árbol.
y no conocemos la altura del árbol. Aquí está, ¿cuál es la altura del árbol? Entonces lo voy a poner como X en esta parte porque no la conozco, pero sí conozco que este árbol proyecta una sombra de 26 pies de largo, así que la sombra que corresponde al árbol es 26 pies. Esto es con relación al árbol. Y lo de acá va a ser con relación al niño. Y lo del niño, sabemos que el niño tiene una altura de 4.5 pies, 4.5. Y el niño proyecta una sombra de 12 pies. Entonces tenemos altura, sombra, altura, sombra. Ahora, este número es un número decimal 4.5. Los decimales los escribimos con puntos, así que tenemos que ponerlo en la calculadora. Cuando lo colocamos en la calculadora, tenemos que colocar también ese punto decimal. Vamos a multiplicar entonces el 12 con la X y el 26 con el 4.5. 12 por X y 26 por 4.5. Eso es 12X. Y en el lado derecho 26 por 4.5 es 117. Y por último dividimos para 12. Y así obtenemos que X es igual a 117 dividido para 12, que es 9.75. Y como X es la altura del árbol, esto sería también medido en pies, que en inglés lo escribimos como FT, que es pies. Entonces respondemos ahora a la pregunta que dice, ¿qué altura tiene el árbol? El árbol tiene una altura de 9.75 pies. Y eso es todo en la lección del día de hoy, en cómo resolver problemas usando proporciones. Recuerde que esta es la segunda parte y tiene usted que haber visto ya la primera parte. Como siempre, revise el sitio de internet para ver cuál es la tarea.